¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy, como se nos viene Semana Santa, vamos a hacer empanadas de vigilia. Sí, empanadas de pescado. ¿Me acompañan? Obviamente lo que vamos a necesitar es pescado. Vamos a usar atún. Yo compré atún de dos tipos, en lata obviamente. Atún aleta amarilla, atún común. Pueden usar atún en aceite y atún al natural, o todo lo mismo. Yo puse dos latitas distintas de atún. Vamos a usar pimientos rojos, ají morrón, que le decimos acá en Argentina. Nosotros lo vamos a usar en lata. Una cebolleta, cebollín, cebolla de verdeo, una cebolla blanca. Y estas tapas de empanada bien grandes, ¿sí? Porque si no va a ser muy difícil hacerla. Aceitunas, huevos, un poquito de pimienta y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es hervir dos huevos. Vamos a hacer dos huevos duros de 10 minutos, ¿sí? Y los vamos a reservar. Vamos a abrir los pimientos en lata. ¿Por qué esta vez lo vamos a usar en lata? Porque necesito hacerlo más rápido, ¿sí? Esto es un poquito más caro que usar los pimientos naturales, pero me ahorro el tiempo de hervirlos, de pelarlos, de cortarlos. Acá abro la lata y salen así, ¿ven? No hay que hacer más nada. Es una solución. Bueno, ya tenemos los pimientos. A continuación, la cebolla sí, la vamos a tener que cortar, pelar y cortar. Todavía acá, por lo menos en Argentina, no hay cebolla en lata, pero cuando haya les juro que la voy a comprar. Cortamos como siempre en semicírculos y después en cuadraditos porque la vamos a saltear. Vamos a cortar también el cebollín o cebolla de verdeo de la misma manera. La vamos a poner en el segundo punto de cocción del relleno. Así que de este tamaño está muy bien cortado. Reservamos. Estos son los ingredientes que vamos a usar para el relleno. Para que los vean, ahí están. Arrancamos con el relleno. Aceite en una sartén, en una cacerola, en lo que tengan. Y empezamos a saltear, a blanquear la cebolla. No vamos a esperar que la cebolla se ponga dorada, vamos a esperar que se transparente un poco. Ven que cambió de color y está un poquito más transparente. Ahí le agregamos el atún. Abrimos la lata de atún, las escurrimos y las agregamos. Mezclamos, no para cocinar porque el avión, ay Dios mío, el atún viene cocido, viene en avión también, viene cocido. Y lo único que hacemos es que tome temperatura. Agregamos el morrón, el ají morrón en lata que cortamos y picamos con la cebolla de verdeo. También para que tome temperatura, pero no lo vamos a cocinar demasiado, ¿sí? La cebolla de verdeo está bueno que esté un poquito sin cocinar. Agregamos sal a gusto, una cucharita de sal fina está perfecto. Y un poquito de pimienta fresca nunca está de más, le realza mucho el sabor a los rellenos. Mezclamos y agregamos orégano. El orégano, como siempre saben que me encanta, mucho orégano, mucho aroma a orégano, un poquito de pimentón también está bien. Pimentón dulce lo que va a hacer es darle color a este relleno, ¿sí? Le va a dar un poquito de gusto, pero le va a dar color al relleno. Y más aroma, tomillo. Si queremos más aroma para los rellenos de empanada, usen tomillo. No voy a usar comino porque es pescado. Si fuese carne de vaca, uso un poquito de comino. Le agregamos, para que estén jugositas, un poquito de ají suave. No le agreguen picante, el pescado para mí no lleva picante en la empanada. Si quieren le ponen, pero para mí no lleva picante el pescado. Esto es un ají muy suave. Mezclamos. Una vez que todo está incorporado, vamos a probar a ver si hay que corregir la sal. ¿Por qué lo probamos ahora? Porque yo ahora le voy a agregar las aceitunas, ¿sí? Si el relleno me quedó salado, no le agrego las aceitunas, porque las aceitunas le van a dar más gusto a sal al relleno. Como está bien, le agregamos aceitunas cortaditas, cantidad necesaria. Mezclamos. Bien, no lo cocinamos más esto. Esto lo reservamos y vamos a aceitar una placa. Esto es rocío vegetal, lo pueden hacer con manteca, con aceite. Yo uso el rocío vegetal con aroma y sabor a manteca, que es mucho más rico y más fácil para mí. Yo ya corté los huevos duros, los pelé, los corté en rodajitas y les voy a mostrar cómo armar las empanadas. Estas tapas son más grandes que las comunes, son tapas, como ya les expliqué en otro video, tapas roticeras. Son un poquito más grandes. Este es el tamaño ideal, ¿sí? Para tener una buena empanada de atún con bastante relleno. Ponemos en la mano, le ponemos un pedacito de huevo y la cerramos. Bueno, ven, ahí se rompió. ¿Saben por qué se rompió? Porque me olvidé de pasarle un poquito de agua por los bordes para que se peguen, ¿sí? Ahora en la próxima, igual a ver, las tapas son buenísimas, son de muy buena calidad.
tengo mucha tapa para trabajar, mucha masa para trabajar, así que no hay ningún problema, ¿sí? La cerré, ven, y quedó perfecta. Pero a las próximas les voy a empezar a poner un poquito de agua en el borde, así no tengo que hacer tanta presión para que se cierren. Les voy a mostrar cómo hago un par de empanadas más. Hacer la empanada, o sea, con la tapa en la mano, es mucho más práctico, ¿sí? No se les va a pegar en ningún lado, van a ser más... Parece que no, porque las tienen que hacer de una por una, pero va a ser mucho más rápido. Va a ser mucho más rápido y más fácil. ¿Ven como en apenas segundos ya tengo la empanada cerrada? Bien. Vamos a hacer un par más. Lo importante es que las tapas las saquen un rato antes de la heladera para que esté más flexible. Si ustedes sacan las tapas de empanada de la heladera y empiezan a hacerlas, a tratar de rellenarlas con el relleno caliente, se les van a romper, ¿sí? Sáquenlas un ratito antes. Ven, le pongo un poquito de agua en los bordes y pega sin hacer tanta fuerza. Lo cierro así nomás. Y el repulgue como el mismo que hacemos en las tartas, de abajo para arriba, perdón, de abajo para arriba, de abajo para arriba, de abajo para arriba. Tuki, igual es práctica esto, no lo van a hacer de primera, pero bueno. Ahí va. Una más, un poquito más rápido vamos a hacer esta. Taca, 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 taca. Empanada. Luego este relleno les va a alcanzar exactamente para 12 empanadas, estas proporciones. Después abajo en la descripción les dejo la receta. 12 empanadas van a ser con esta cantidad de relleno. Tenemos las empanadas armadas, vamos a batir un huevo. ¿Por qué? Porque las vamos a pintar las empanadas. Yo habitualmente no lo hago, pero en este tipo de empanadas, además quiero que vean cómo queda, ¿sí? En este tipo de empanadas está bueno pintarlas con un poquito de huevo antes de ir al horno. Ahí va, las pintamos bien en los bordes, todos los costados, para que va a ayudar a que no se peguen, ¿sí? También. Al horno. 30 minutos de horno, las vamos a sacar así, vamos a dejar que se enfríen. Una sola se reventó, las demás quedaron bien armadas. Y nos vamos a comer. Miren qué lindas empanadas. ¿Ven que quedan doradas cuando las pintan? Quedan muy doradas del lado de afuera. Tienen otro aspecto completamente distinto. Ahí están las empanadas, un vinito de misa para esta Semana Santa. No es de misa el vino, pero no importa. Y vamos a cortar, les voy a mostrar cómo quedan adentro. Miren cómo queda de armadito, bien armado el relleno. Están calientes, todavía había que dejarlo enfriar un poquito más, pero ven cómo queda. Maravilloso, yo les recomiendo que las hagan. No hay nada más fácil que hacer estas empanadas de vigilia, estas empanadas de atún. Si las acompañan con un poquito de limón van a estar más ricas todavía. Amigos, si llegaron hasta acá se los agradezco un montón. Por favor déjenme un like, comenten los videos y nos vemos en el próximo. Chau.